bienvenidos a su programa Un Libro y un Café, donde sin duda alguna hoy vamos a conocer un poquito sobre personas y personalidades muy importantes como es el embajador de Perú que el día de hoy nos acompaña. Pero antes de eso, les cuento que me he trasladado hasta el Arte Café, donde me encuentro con el propietario Javier Tovar y él nos va a dar esas respectivas recomendaciones para que usted pueda venir a degustar ese delicioso café que tanto desea, o un vinito, o bueno, Javier será el que nos va a decir qué es lo que podemos pedir aquí. Claro, para todos nuestros televidentes que nos vayan a visitar a nuestro café, lo cual está localizado en Lomas del Guijarro, Torre Alfa, 2 cuadras antes del Ministerio Público, puede degustar de un muy buen café negro. También nosotros tenemos todas las variedades de café a base de expreso, ¿verdad? Todo como ser latés, capuchinos, así como también nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle a nuestros clientes que nos gusta degustar de un muy buen vino. Normalmente nosotros lo recomendamos con unas muy buenas brochetas y una buena tabla. Toda la cafetería está basada en hecho en casa. Nosotros hacemos toda la repostería, todas las comidas que hacemos acá pues son de alta calidad, ¿verdad? Y para tener un espacio muy bonito, ¿verdad? Para que el cliente venga a disfrutar. Claro que sí, eso me encanta. Y también es importante preguntarle de dónde viene el café. El café es de producción nacional. Nosotros tenemos 2 productores de café especial, uno localizado en Marcala, ¿verdad? Lo cual nos da unas notas dulces en un ácido brillante y tiene mucho dulzor. Nosotros tenemos otro proceso productor que viene de Santa Lucía, que nos regala una taza muy limpia con un buen sabor, un buen cuerpo. Excelente. A aquellos que les gusta el café. Imagínense, así que ya lo saben, para todos los gustos. Si usted desea un vino, pues ahí va a estar el vinito con los diferentes quesos que ustedes ofrecen. Y también si usted desea de un buen café, también tienen unos postres deliciosos que por ahí estoy viendo yo y me llaman la atención y me están llamando también. Así que ya más adelante voy a degustar de alguno. Hay que probarlos. Exactamente, de picar de alguno. Pero el invitado del día de hoy es el embajador de Perú y el encargado de realizar esta entrevista es Giuseppe Vigil, donde pues es importante también saber qué es el café que le vamos a mandar a ellos dos para que puedan degustar. Bueno, para el embajador de Perú normalmente lo que le gusta mucho generalmente es un capuchino. Se le va a hacer un capuchino suave con un bonito arte latte, y para el presentador Vigil pues tenemos un muy buen café negro que se va a hacer a base del café Marcala. Okay. Bueno, espero que le guste. Así es, y bueno, en este momento entonces iniciamos con la entrevista. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a su programa, el que ustedes no se pierden los sábados antes de irse a la vagancia nocturna, Un Libro y un Café. Y como seguramente podrán notar, por lo que ya Laura les ha dicho, en compañía de nuestro nuevo amigo Javier, aquí en el Arte Café, hemos cambiado en esta ocasión de locación y hemos sido acogidos en este muy bonito lugar, en donde tengo el honor de estar compartiendo con el señor José Betancourt, el excelentísimo embajador del Perú. ¿Qué tal, don José? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí en este programa. Es todo un honor para nosotros tenerlo aquí. Tengo que excusar antes de seguir a mi compañero Boris. Normalmente hacemos el programa entre ambos, pero hoy se encuentra un poquito indispuesto de salud. Así que seremos nosotros dos. Muy bien. Aprovechando que tenemos la compañía de nuestro embajador, vamos a hablar un poquito sobre un tema que entiendo usted conoce a la perfección. Vamos a hablar sobre el señor Mario Vargas Llosa. Así es, muy bien. Qué bueno, entonces, ¿qué le parece si antes de continuar vamos a repasar un poquito la biografía muy característica, muy divertida del señor Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa. Su nombre completo es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936 y es un escritor peruano que desde 1993 también cuenta con la nacionalidad española. Se destaca por ser uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986 y el Nobel de la Literatura en 2010. Entre otros premios que ha recibido están del Cervantes, que fue en 1994, el Planeta en 1993, el Biblioteca Brevet en 1963, el Rómulo Gallegos en 1967, entre otros.
En 1990 lanzó su candidatura a la presidencia de Perú, pero fue derrotado por Alberto Fujimori. Entonces volvió a la literatura y escribió su libro autobiográfico, El pez en el agua, en 1993. Más tarde publicó sus celebradas novelas, Los cuadernos de Don Rigoberto, La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina, Travesuras de la niña mala, El sueño del celta y El héroe discreto. Muy interesante la vida del señor Vargas Llosa, ¿no? Y seguramente usted le sonarán mucho más familiares las locaciones que hemos mencionado, su vida en Piura, sus logros académicos en la universidad, porque usted estará familiarizado mucho más con el entorno y seguramente a través del conocimiento de su obra. Pero antes de continuar hablando sobre Vargas Llosa, vamos a hablar un poco sobre usted. Cuéntenos, don José, ¿hace cuánto vive en nuestro país? Muchísimas gracias por la pregunta. Vivo acá en Honduras desde hace 2 años, 3 meses. Me siento muy contento, muy honrado de estar en este bello país. En mi carrera diplomática larga ya de más de 30 años, no había tenido el privilegio de servir en América Central y me siento muy contento, muy tranquilo aquí en la República de Honduras. En mi carrera diplomática he servido en los Países Bajos, en Italia, en Colombia, en Brasil, en el Canadá. Fui hasta no hace mucho embajador en la India hace unos 5 años. Hace 3 años estuve de embajador en el Brasil y desde hace 2 años, 3 meses estoy acá de embajador en Honduras. Soy diplomático de carrera, abogado y profesor universitario. Cuéntenos un poquito sobre las actividades que realiza en particular, ya sea a título personal, a través de la embajada. Cuéntenos, ¿qué actividades se está realizando por acá? Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, muchas, variadas. El eje temático de mi embajada, de mi gestión diplomática aquí, es el tema de la cultura, el tema de los libros y el tema de la educación. He priorizado el tema de las escuelas República del Perú. De las 5 o 6 escuelas que hay en República del Perú en Honduras, 3 de ellas han recibido ayuda real y concreta, tanto a nivel personal como a nivel institucional, de la Embajada del Perú, a través de donaciones de libros, y también he logrado tener el respaldo de grupos empresariales privados que me han ayudado para crear obras de infraestructura en las escuelitas República del Perú. ¿En Tegucigalpa o en todo el país están estas escuelas? En todo el país. La Escuela República del Perú en el Pedregal, en Tegucigalpa, es una escuela que desde que llegué a Tegucigalpa ha recibido toda mi atención. Su biblioteca ahora está muy bien dotada, tiene un mejor mobiliario. Hemos hecho mejoras importantes en la Escuela República del Perú de Tegucigalpa y esperamos que este asunto continúe. No solo me permito interrumpirlo un momento, porque mire que le cuento que ya nos traen el agradable café con el que vamos a amenizar esta conversación. Así es, muchísimas gracias. Porque aquí en L'Arte Café hacen un café exquisito, magnífico. Eso es completamente cierto, completamente cierto. Si no lo conocen, tienen que visitarlo. Exacto, si hay un lugar donde ustedes, amigos televidentes, pueden valorar, apreciar un café de calidad, es aquí, en el Arte Café. Desde el olor se reconoce, ¿no? Exactamente, en la Torre Alfa, Lomas del Guijarro, el Arte Café, un café espectacular. Así es. Pero nos contaba entonces de su trabajo en las escuelas de la República del Perú. De donaciones, de ayudas, he dado varias clases, conferencias para incentivar a los niños el amor al libro, el amor a la lectura. La biblioteca de la Escuela República del Perú del Pedregal en Tegucigalpa está muy bien dotada ahora, gracias a mi gestión, y seguimos trabajando, no solamente con la que está en Tegucigalpa, sino en otras ciudades del país. 2, conferencias académicas. He brindado diversas conferencias en universidades nacionales, privadas, sobre la historia del Perú. Hace poco dicté una conferencia donde planteé un paralelismo histórico entre 2 sabios, entre el gran sabio centroamericano, don José Cecilio del Valle, y el gran sabio peruano Hipólito Unanue. Qué interesante. ¿No? Como estos 2 sabios, que fueron contemporáneos, uno en América Central y otro en el Perú, prácticamente sentaron las bases del proceso de emancipación y del inicio de nuestras repúblicas. ¿A dónde fue esta exposición? En la Universidad José Cecilio del Valle.
¿Y existe algún documento impreso que se pueda buscar? Sobre estos asuntos, yo soy un conferencista que improviso de una manera formal. Es decir, soy un orador sin papel, no leo. Fruto de mi educación esmerada y de mi habilidad para la oratoria, he dado diversas conferencias donde no necesito leer. Simplemente improviso de una manera lógica y formal. Sí. Y es así como lo hago desde muy joven. He dado talleres aquí de oratoria, talleres de liderazgo, donde yo les explico a los jóvenes cómo hablar en público, cómo la impostación de la voz, el movimiento corporal. Yo creo que hoy todo joven universitario tiene que tener dos ejes centrales. Primero, ser amante de los libros, ser amante de la lectura, como este programa, Un Libro, un Café. Este es un programa maravilloso que yo recomiendo a todos los jóvenes universitarios hondureños a ver el programa, a presenciarlo, porque realmente es impactante. Y dos, así como es importante la lectura y los libros, es muy importante, señor Vigil, la oratoria, la retórica, el lenguaje oral, el lenguaje escrito. Yo soy un apasionado de la oratoria. Entonces, estos talleres de oratoria que yo he dado en la Universidad Pedagógica Morazán, en la Universidad Nacional Autónoma, en la UNITEC, han tenido una gran aceptación. Y creo que uno tiene el deber de transmitir conocimientos, de pasar conocimientos. Entonces, al margen de los temas políticos, en el que tenemos una relación muy buena, Perú y Honduras son países aliados, somos países que trabajamos juntos en varios foros multilaterales. A nivel político, diplomático, la relación peruano-hondureña es una relación, señor Vigil, excelente. A nivel comercial tenemos un tratado de libre comercio desde el 1 de enero del año 17 ya vigente. Y el comercio sigue en expansión, tanto entre hondureños como peruanos. Siempre hay interés por conocernos más a nivel comercial. Y un punto muy interesante, señor Vigil, que muchos hondureños no lo conocen, pero que es necesario resaltar. El general Morazán vivió en el Perú. Es cierto. Eso es importantísimo, señores jóvenes, que ustedes sepan que el gran paladín de la unidad centroamericana, el gran héroe que fue Francisco José Morazán Quesada, vivió en el Perú por elección, en un autoexilio voluntario. Fue bien recibido por las autoridades peruanas de la época, agasajado en los salones de la Sociedad de Lima, y al final de su permanencia en Lima, que duró aproximadamente 9 meses, el gobierno del Perú le hizo un préstamo para financiar su retorno a América Central y cumplir con su destino manifiesto, y todos ya sabemos cuál es. Pero es importante resaltar que estos vínculos entre el Perú y Honduras se remontan a ese hecho histórico de que el general Morazán vivió en el Perú por su elección, escogió mi país para estar ahí un tiempo, para hacer un descanso en sus luchas por la unidad centroamericana, y creo, señor Vigil, que ese es un punto que siempre hay que recordar. Sí, sin duda la relación fraterna entre Perú y Honduras ya es de mucho tiempo atrás, es de larga data. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en los puntos que ha mencionado sobre la importancia de la lectura para el estudiante universitario, y no solo la lectura, sino el subproducto que se crea a partir de la lectura, que es la capacidad de expresión oral, la retórica. Porque pues, yo soy docente universitario y puedo notar que en muchos casos existe una deficiencia imperdonable en algunos estudiantes en su afán por leer. Y eso redunda en su forma de dirigirse hacia sus compañeros, hacia la sociedad en general. Usted no puede aterrorizarlos de una mejor forma que anunciándoles que van a exponer, porque eso los paraliza. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Debe ser un estímulo, deben tomarlo como un desafío. Por supuesto. Pero hablar en público es un desafío que hay que asumir. Pero creo que ellos en su cabeza lo homologan de tal forma que piensan que le dijeron exposición, esto es un castigo. No, se están castigando, algo hicimos mal, porque nos van a poner a hablar en público. Por eso, señor Vigil, la importancia de leer, la importancia de estudiar, de ser un joven curioso, de ser un niño curioso. Y esto desde las escuelas. Las escuelas, a través de estrategias de comunicación social, incentivar la lectura en los niños. La lectura concienzuda, la lectura pensada, racional. Claro. Yo siempre recomiendo a los jóvenes leer con un resaltador amarillo, con un plumón amarillo, para que los conceptos que le parecen interesantes, resaltarlos. Y así cuando vuelva a leer el libro, va otra vez a los conceptos básicos que a él le han parecido interesantes. Porque el lector tiene que ser un lector comprometido. Cuando alguien lee, está dialogando con el autor.
con el autor. Así y ese es. diálogo tiene que ser intenso, tiene que ser vivo. Es verdad. Yo soy un amante de los libros, por eso cuando recibí la invitación, señor Vigil, de don Boris Lara, a quien saludo por el magnífico trabajo que desarrolla en Honduras, encantado accedí para hablar un poco sobre lo que hago aquí en Honduras, que ya me he permitido manifestarlo, y luego, en algún momento, hablar sobre este gran novelista peruano, Mario Vargas Llosa. Lo que nos lleva a entrar en materia. Comenzamos ya a hablar del señor Vargas Llosa. Cuéntenos. Me imagino que usted ha tenido la oportunidad de repasar, no solo leer, sino repasar su entera obra. Quisiera comenzar haciéndole una pregunta. Su favorito. A ver, mire, Mario Vargas Llosa es un autor integral, universal, multifacético. Novelista, ensayista, autor de cuentos, autor de crónicas, autor de reportajes, autor de teatro, de piezas de teatro como La señorita Tacna. Es difícil escoger una obra de Vargas Llosa como una obra superior, porque todas son superiores, todas son extraordinarias. Pero a ver, Los jefes, magnífica obra. La ciudad y los perros, La casa verde. Claro. Hay obras de Vargas Llosa que realmente marcan la pauta. Hay un libro que yo estoy leyendo en este momento, señor Vigil, y que yo recomiendo a todos los televidentes leerlo. Cuéntenos, ¿cuál? El libro se llama La llamada de la tribu. La llamada de la tribu. De Mario Vargas Llosa. Háblenos un poquito, ¿de qué va? En este libro, Mario Vargas Llosa, novelista peruano, Premio Nobel de Literatura 2010, 2010, sí. expone su punto de vista, su opinión, sobre los grandes hombres intelectuales de todos los tiempos. Su opinión sobre Adam Smith, su opinión sobre von Hayek, su opinión sobre Karl Popper. Por tanto, entonces, la controversia está servida, seguramente. Es un libro polémico, sí. Es un libro interesante. La controversia, señor Vigil, está servida. Yo recomiendo porque aquí Mario Vargas Llosa establece una opinión profesional, racional, sobre distinguidísimos intelectuales de todos los tiempos que marcaron tendencias, que marcaron pautas. Y es que si hay algo que caracteriza a Vargas Llosa, más allá de su obra, creo que incluso engloba su personalidad, es la valentía. Porque Vargas Llosa tuvo el coraje de cambiar su tendencia política. Cualquiera podrá decir para bien, para mal, lo que sea. Él inició dentro de la Juventud Comunista, luego pasó al liberalismo, en donde se ha mantenido. Así es. Y no solo es un liberalismo declarado sentimentalmente, sino que es una persona erudita. Él se mantiene en continuo estudio, es un catedrático universitario. Es un liberalismo racional. Él es un liberal universal. Y no teme, es un humanista. Y no teme no solo admitirlo, sino que pasa a la defensiva. Así es, así es. Lo que lo desmarca prácticamente de toda una tendencia de escritores e intelectuales latinoamericanos que tienen una posición ideológica distinta. Sin embargo, él se planta y no teme decir, yo por aquí me voy. Es verdad, coincido plenamente con su criterio, señor Vigil. Él es un autor, él es un intelectual, un escritor que, como usted muy bien lo ha señalado, él es consciente de su evolución. Todos tenemos que evolucionar, porque aquel que no evoluciona, involuciona. Aquel que no avanza, retrocede. Y él efectivamente en su juventud es socialista, está comprometido con las ideas de izquierda, pero a inicios de la década del 70 inicia un proceso de conversión de sus ideas políticas, ideológicas, y hoy es un auténtico liberal. Él cree en la competencia, él cree en la iniciativa privada, cree en la empresa privada, pero eso no quiere decir, señor Vigil, que no crea en el Estado. Él cree en un Estado, no grande, un Estado no necesariamente tiene que ser grande, un Estado tiene que ser eficaz, eficiente, que cumpla con su rol, con el rol de ofrecer educación, educación de calidad, servicios públicos de calidad, seguridad nacional, un Estado que cumpla con su rol de una manera eficiente y eficaz. Un Estado que respete las libertades. Claro, porque él es un demócrata, absolutamente. Él es un demócrata absoluto. Sí, es un demócrata convencido. Efectivamente, señor Vigil.
a pesar de su ubicación, que muchos, quizá dándole un tono un poco siniestro, dicen se enmarca completamente a la derecha. Esto no es cierto. Él es un demócrata porque es un defensor de las libertades civiles. Así es. Absolutamente se ha posicionado siempre en pro de la diversidad sexual, el respeto por las mujeres. Sin embargo, él no va con los radicalismos. Por ejemplo, ha sido criticado porque, aunque apoya la lucha feminista, no apoya el feminismo radical. Y es lo que hemos venido diciendo. Es una persona que no teme declarar cuál es su posición, más allá de que ésta sea o no popular. Completamente de acuerdo. Y es un intelectual que defiende la cultura, defiende el arte, defiende los libros. Él cree que lo que salva a los países, que lo que va a marcar el desarrollo de los países es el intelecto, el conocimiento intelectual, el estudio, la dedicación. Hay que creer en los libros, hay que creer en el estudio, hay que creer en la investigación metodológica. Es un liberal, es un humanista, es un hombre de centro, es un hombre de vanguardia, es un hombre de avanzada. Y ese premio Nobel de literatura que recibió en el año 2010 a los peruanos nos llenó de orgullo. Porque es un autor que nació en Arequipa, una ciudad emblemática de Perú. Yo por lado materno soy de familia arequipeña. Mi abuelo fue un distinguido general de la Guardia Civil del Perú, Guillermo Rivera Bayón. Así que yo me siento muy orgulloso de tener sangre arequipeña en mis venas. Y Vargas Llosa es arequipeño, es un autor de Arequipa, es un autor peruano y es, señor Vigil, un autor universal. Sin duda. Las obras de Vargas Llosa han sido leídas en todos los países del mundo. Pero quiero que se me quede aquí. Hemos hablado del premio Nobel de Vargas Llosa 2010, lo que nos lleva a profundizar un poquito en su obra. Inmediatamente después de la pausa comenzamos a hablar un poquito sobre toda la obra del señor Mario Vargas Llosa. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Un Libro y un Café, desde el Arte Café, con nuestro invitado, el señor embajador del Perú, José Betancourt. Hablamos un poquito sobre Vargas Llosa. A Vargas Llosa se le han atribuido muchas influencias. Se habla en la parte artística, emocional, de Flaubert y su estilo para obtener de la realidad toda la fuente de su obra. En la parte técnica se le acerca un poquito más al escritor anglosajón, Faulkner en particular, por el multiperspectivismo, porque Vargas Llosa tiende a jugar mucho con la historia, contándolo desde varias perspectivas. Así es. Por ejemplo, en La Guerra del Fin del Mundo, la historia es contada a veces por los protagonistas en el campo de batalla, en otras ocasiones a través de cartas que están fuera del contexto de la lucha. Esta forma variante de contar una historia es lo que ha caracterizado prácticamente toda su obra. Pero seguramente usted está más familiarizado aún con ella. Cuéntenos, ¿cómo ha evolucionado el señor Vargas Llosa desde sus obras iniciales hasta su última publicación, La Llamada de la Tribu? Muchas gracias, señor Vigil. Efectivamente, él a lo largo de su vida ha recibido influencias muy interesantes. Usted ha mencionado dos, a Flaubert y a Faulkner. Efectivamente, dos escritores de fama mundial que ejercieron una influencia muy importante en su narrativa. Es un autor, es un escritor, es un intelectual que ha pasado de una visión nacional donde enfocó en muchas de sus obras iniciales temas nacionales como La Ciudad de los Perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, a temas de carácter universal, con una narrativa compleja, rigurosa, pulcra, imaginativa. Es un autor que realmente provoca una lectura intensa, comprometida. Claro. Ha sido una evolución muy interesante, así como considero que en su estructura política evolucionó de ideas de izquierda socialistas a su idea de lo que es hoy un auténtico liberal humanista. Yo podría decir que en su literatura, en su vasta literatura, porque no solo ha escrito novelas, ha escrito cuentos, obras de teatro, crónicas, es una persona que ha sabido transformar
en su espacio intelectual temas nacionales, latinoamericanos, a temas universales. A temas universales. Es decir, ¿usted estaría... hoy es un autor universal. Claro, ¿usted estaría de acuerdo entonces universal en esta evolución en la que inicialmente se lo encaja como en un realista urbano, a menor escala dentro o contextualizando sus historias en el Perú, de la época en que él abandona el Perú? Porque hay que tener en cuenta que él escribe de Perú desde Francia. Lo escribe en retrospectiva a convertirlo en este autor contemporáneo, modernista, que no se enclava tan solo en la narrativa. Por lo tanto, aparte de su ideología política que evoluciona con el tiempo, su tendencia narrativa también evoluciona. Así es, ha evolucionado mucho su tendencia narrativa. Y hay muchas obras de él que yo me permitiría, señor Vigil, recomendar. Claro, por supuesto. Recomiendo una que es fundamental: La civilización del espectáculo. Si usted me permite, en su larga lista de obras, mire, en sus novelas fundamentales que no debe dejar de leer: La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, Pantaleón y las visitadoras, ¿Quién mató a Palomino Molero?, La fiesta del chivo, Travesuras de la niña mala, El héroe discreto, El sueño del celta. Pero en sus ensayos es también donde él alcanza una notoriedad muy alta, porque no solamente, señor Vigil, él es un gran novelista, sino también es un gran ensayista. El género literario que a mí particularmente más me gusta. Yo me siento mucho más cómodo leyendo ensayos que leyendo novelas. A mí me gusta leer ensayos. Pero es que esto encaja con la evolución que estamos mencionando. Exacto. Porque él deja un poco la narrativa al lado de que va evolucionando en su categoría de intelectual, en su condición de intelectual. Exactamente, señor Vigil. Así es, así es. Por ejemplo, ensayos: La orgía perpetua, La utopía arcaica, La verdad de las mentiras, La tentación de lo imposible, El viaje a la ficción, La civilización del espectáculo, y este libro que estoy leyendo, La llamada de la tribu. Pero me quiero referir a un ensayo de él, La civilización del espectáculo. Libro que yo recomiendo lectura inmediata. ¿Por qué? Porque él hace una crítica aguda, muy racional y muy lógica de cómo hoy en día en esta sociedad postmoderna los temas del espectáculo están cobrando preeminencia. Pero él parte, su hipótesis válida de trabajo, es que frente a este movimiento que predomina en redes sociales, en la sociedad de hoy, para prevalecer lo inmediato, lo sugestivo, lo visual, el espectáculo por el espectáculo, frente a esa realidad debe siempre estar por encima de esa realidad el valor del intelecto, del razonamiento, de la lógica, de la lectura, del libro, del estudio, del pensamiento reflexivo, del pensamiento crítico. No debemos llegar a una sociedad donde solo el espectáculo cuenta. Una sociedad libre y auténtica como la que plantea Mario Vargas Llosa en ese libro, La civilización del espectáculo, que recomiendo leer. Es una obra maestra, porque ahí nos señala que no debemos perder nuestros orígenes como seres humanos integrales, como humanistas, que es la cultura, el arte, la ciencia. Estoy muy de acuerdo con usted, tanto en el consejo literario, en la recomendación para la lectura, como en las conclusiones del libro, porque él nos deja un mensaje bien claro. La difusión ha aumentado, pero la banalidad del mensaje también. Es decir, nos llegan las fotografías del discurso, pero no la esencia del mismo. Correcto. Lo cual es más que todo la crítica que él hace, el enfoque que él tiene en este libro. Ha sido un placer tenerlo aquí de invitado. El tiempo se nos va volando. Es una lástima que no podamos extendernos. Seguramente no nos rechazará una segunda invitación para tenerlo aquí. De ninguna manera, señor. Compartiendo el café y compartiendo los libros. De ninguna manera. Agradezco mucho la invitación. Agradezco a usted, señor Vigil, por la entrevista. Agradezco al director propietario del Arte Café, el señor Javier Tobar, por habernos permitido grabar aquí en su café. Y habrán nuevas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguir con nosotros como cada sábado aquí en su programa Un Libro y un Café.